¿Qué tal, alumnos de la institución educativa La Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Con nuestro lema Hoy me quedo en casa, vamos a desarrollar un tema del curso de Historia Universal. ¿Qué tal, alumnos de la institución educativa de La Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante del curso de Historia Universal, que es la cultura persa. Espero que les guste. El medio geográfico de la cultura persa, donde se desarrolló, es en el actual país de Irán, en la meseta de Irán, en la zona del Medio Oriente, en el continente asiático. Es una región rica en minas de cobre, hierro, mármol y piedras preciosas. Estuvo dividida en dos regiones. En la región norte, que se llamaba Media, de donde proviene también la cultura del Medio Oriente, y la región del sur llamada Persia. Los límites de esta cultura eran por el norte con el mar Caspio, por el sur con el Golfo Pérsico, por el este con las montañas de India y por el oeste con las montañas de Asiria. El origen de la cultura de los persas se da en el año de 1900 a.C. y está formada por dos razas, los arios y los semitas, de raza blanca. Así surgieron los medos, o que se llamaban Media, y también los persas, de lo que es de la parte de los persias. En el periodo, en la evolución histórica de Persia, podemos encontrar el periodo de predominio del Medo, que va a tener como capital la ciudad de Akbatana, y dentro de sus principales reyes que va a tener este periodo llamado Medo va a tener Arbances, que liberó a su pueblo del dominio asirio, Villoses, que es el primer rey del país. Rara vez se dejaba ser visto a lo que se consideraba como un ser divino. Estableció la capital de Akbatana. Fraotes sometió a los persas del sur y muere en la lucha contra los asirios. Ciaxares estableció el imperio medo, destruyó la ciudad de Nínive del imperio asirio y desarrolló alianzas con el rey de Babilonia, Nabopolassar. El otro rey fue Astianges, que da como decadencia de los medos. Según la tradición legendaria, fue destrozado por su nieto Ciro el Grande, el rey persa y el primer rey. En la evolución histórica, el predominio persa o periodo de predominio persa va a tener como capital la ciudad de Susa, ¿no? Y sucesivamente Susa también va a pasar a ser la capital de Persépolis, gobernado por la dinastía aquemínida, ¿no? Dentro de sus principales reyes vamos a tener a Ciro II el Grande, quien va a fundar y conquistar el imperio Libia, Babilonia, Sardiana, Bactriana y a Aroscosia, quien muere en la guerra contra los masaguetas. Vemos que Ciro el Grande es el inicio de las grandes expansiones persas. Luego vendría el rey Cambises II, quien va a conquistar lo que hoy día, lo que era en Egipto. Luego Darío I, que es el verdadero organizador del imperio, quien dividió el imperio en satrapías o provincias, estableció el uso de una moneda, conquistó parte de la India, iniciando así las guerras médicas contra los griegos, siendo derrotado eh, en las primeras guerras médicas. La segunda guerra médica estuvo dirigida por su hijo Jerjes, ¿no? Que también se enfrenta con ellos. Artajerjes fue derrotado en la tercera guerra médica, poniendo fin así a este periodo de guerras. Darío III o Condomano fue el último rey persa, totalmente vencido por Alejandro el Magno, quien sometió a los persas. Dentro de lo que es las manifestaciones culturales, podemos encontrar la arquitectura de la cultura persa. Dentro de su arquitectura encontramos el palacio, los palacios que usan columnas o apadanas, ejemplo el palacio de Artajerjes en Susa, que lo vemos en la parte derecha de arriba, y las tumbas reales de Persépolis, que también van a tener algo sobresaliente en lo que es la estructura. En la escultura, dentro de las manifestaciones culturales de Persa,
fue decorativa, usó el ladrillo esmaltado, se evidencia en los frisos, con los frisios de arqueros y los frisios de leones que se encontramos en el palacio de Artajerjes. En la escritura de la cultura persa la podemos evidenciar que utilizaron la cuneiforme, y esto porque se han encontrado en una piedra llamada la piedra de Behistún, ¿no?, donde se encuentra este tipo de escritura, que es la escritura cuneiforme, ¿no? La organización política de los persas era una monarquía absoluta hereditaria, donde el emperador era llamado el rey de reyes. Tenía funcionarios llamados ojos y oídos del rey, quienes paraban fiscalizando a todos sus funcionarios, ¿no?, como a los satrapías, que eran los gobernadores de cada una de las satrapías o regiones que se había dividido Persa. Persa se estaba dividido en 20 satrapías, además de la suprema autoridad militar, que era un cárano o general, ¿no? Los cáranos eran los jefes militares, ¿no?, y todos ellos eran supervisados por estos ojos y oídos del rey. El territorio, como le digo, estaba dividido en satrapías o provincias, ¿no? También los idiomas que se utilizaron, el arameo fue un idioma oficial, y fueron acuñadas monedas donde estaba la presencia de darico y el siclo, que eran monedas de oro, el darico, y monedas de plata, el siclo. Dentro de su construcción de una gran red de caminos también, a que la llamaban las calzadas reales, ¿no?, por los caminos donde caminaban los grandes reyes o emperadores. Dentro de lo que es la religión de la cultura persa se creía en dos fuerzas opuestas. Una de ellas era Amura, o más dada Hormuz, que era el dios del bien, y el otro era Arimán, que era el dios del mal, que tenía la cabeza de un león alado, era alado, ¿no? Estos siempre andaban en constantes luchas, el bien y el mal. Continuando con la religión dentro de la cultura persa, esta religión fue fundada por un sabio llamado Zoratustro o Zoroastro, inspirado por Ahura Mazda, que es el dios creador del mundo y del hombre, o también conocido pues como el dios del bien, ¿no?, quien lo inspiró a este personaje Zoroastro para escribir el libro sagrado de los persas, que es el Avesta, ¿no?, Saint Avesta, que es el libro sagrado de ellos. El pueblo persa vivía en las márgenes del Golfo Pérsico, donde hoy se ubica el Irán. Durante siglos, los persas han vivido bajo el yugo de otros pueblos, como los asirios, los babilonios y los medos. Pero en el 550 a.C., los persas estaban listos para dejar su huella en la historia. Bajo el mando de Ciro el Grande, los persas se rebelaron contra el imperio medo que dominaba la región. La victoria sobre los medos dio a Ciro el control sobre un vasto territorio, dando inicio a la expansión del nuevo imperio persa. Ciro consolidó su poder tras derrotar al imperio babilónico y otros reinos rivales. Sin embargo, mantener un vasto imperio por medio de la violencia era una tarea muy difícil. Por eso el emperador adoptó prácticas inusuales para su época. Ciro salvaba la vida de los pueblos derrotados, a diferencia de los tradicionales baños de sangre, y, además, todavía concedía cierta autonomía administrativa a los pueblos dominados, que podían seguir practicando sus costumbres y creencias. Los persas indicaban a un gobernante para los territorios conquistados.
La mayoría de las veces este gobernante era alguien de la propia región o incluso los antiguos reyes o nobles, siempre que estos pagaran tributos al imperio y proporcionaran apoyo militar. El imperio persa era muy tolerante con las diversas religiones. Tenían como creencia el zoroastrismo, pero no impusieron su fe a los pueblos bajo su dominio. La Biblia cita que Ciro fue ungido por Dios para liberar al pueblo judío, que había sido esclavizado por más de 70 años. Cuando conquistó Babilonia, Ciro liberó a todos los esclavos judíos y les permitió que volvieran a Palestina, su tierra natal, y construyeran un templo en Jerusalén. Hasta el final de su vida, Ciro el Grande continuó ampliando el imperio, pero fue sobre el mando de su hijo, Cambises II, que el imperio persa dominó Egipto, la región más rica del mundo en aquel periodo. Ahora el imperio persa reina soberano sobre el Oriente Medio y partes de África y Europa. Uno de los problemas en tener un gran imperio es la dificultad en las comunicaciones, pues las noticias podrían tardar meses para llegar de un rincón al otro del imperio. Para resolver ese problema, se construyó la carretera real persa, con aproximadamente 2.000 kilómetros de longitud. La carretera real, junto con otras carreteras secundarias, atravesaban todo el imperio persa. Aprovechando la red de carreteras, se ha creado un servicio de mensajería nunca antes visto. Los caballeros partieron a alta velocidad en sus caballos, hasta llegar a un puesto donde podrían tomar otro caballo descansado, o pasar el mensaje a otro mensajero y seguir el viaje. De esta forma, los mensajes que llevaban hasta meses para llegar estaban disponibles en el plazo máximo de 15 días. Así, cuando llegaba un mensaje de revuelta en el imperio, tropas eran despachadas y, haciendo uso de las carreteras, llegaban rápidamente para sofocar la rebelión. Los persas también instituyeron una moneda única para todo el imperio. Eso facilitó las transacciones comerciales y colectas de impuestos, trayendo gran riqueza al imperio, que continuaba expandiéndose en extensión. Con un gigantesco ejército compuesto por soldados de diferentes naciones, parecía que nada podía detener el crecimiento del imperio persa. Sin embargo, dominar las ciudades de los estados griegos no sería tan fácil como se imaginaban.